Bueno, a esta hora 12:29. El tema del subsidio al arroz, el tema de las importaciones a destiempos, al igual que los planteamientos de los productores de este rubro, pues han generado una serie de cuestionamientos. Elkis Sánchez en directo nos cuenta a esta hora más al respecto. Elkis, contigo conecto. Buenas tardes, Elkis. Muy buenas tardes. Importante destacar que lo que son los productores de arroz están en alerta y también datos muy importantes que vamos a compartir hoy con Omar Spiegel, quien es el presidente de la cadena agroalimentaria de arroz. Tiene datos muy importantes que compartir. Ayer se hablaba de la suspensión de lo que es el subsidio, la producción de arroz, las importaciones que entran al país, todos estos elementos afectando principalmente a la gran mayoría de los productores de arroz en toda la extensión del territorio nacional. Buenos días, la verdad es que lo más importante de anunciar es que los productores este año no teníamos subsidio y esa es una realidad, y tampoco queremos subsidio, que es otra realidad. El subsidio se eliminó el año pasado, ya habíamos entrado en un mercado estable, creíamos estable, a inicios de año donde todo el mundo muy entusiastamente arrancó a sembrar, pero a mitad de camino se tomaron decisiones políticas que llegaron a afectar el mercado nacional y de allá acá pues ha venido toda la problemática en escalada. La introducción de barcos que entraron al país sin hacer consulta de la cadena, en este caso en un barco que primero entra de manera privada por parte de la industria, a pocos días de la cosecha que arrancó en agosto. El barco entró el 25 de julio, la cosecha empieza la primera semana de agosto, y un barco por parte de Lima que entra en septiembre en plena cosecha, distorsionan el mercado nacional de nuestros productores, recibiendo un precio que por supuesto es muy cercano al costo de producción y en casos por debajo del costo de producción el precio que están recibiendo nuestros productores, poniendo en gran riesgo la producción y la parte económica de nuestros productores. En días pasados, usted en la Asamblea Nacional de Diputados, en conjunto con un grupo de arroceros, manifestaba que el 87% de los productores de arroz estaban en peligro o podían ya no dedicarse más a este rubro por todas estas condiciones desfavorables en el sector. El 87% es la gran parte de la producción nacional, que es la que se hace en secano, es la que se riega, la que se siembra pues esperanzados a la lluvia, y esta es la que alcanza un menor rendimiento a nivel nacional. Nosotros sabemos y entendemos que hay que transformar el sector de cercano a riego, pero se necesitan políticas claras para que esto se dé. Y sobre todo que trascienda gobiernos, no que cada gobierno cambie las políticas que pongan en riesgo la inversión, porque estas inversiones hay que hacerlas a largo plazo, son inversiones a 20, 30 años, transformar una finca para poder tener un retorno. Si no se dan políticas claras, no vamos a poder dar ese paso, y le hacemos el llamado al presidente a que establezca una política con visión que trascienda no solo el gobierno de él, sino hacia otros gobiernos, y que en este periodo que nos queda, que son 4 años, le podemos dar un mordisco a ese espacio de arroz que se siembra en secano, lo podamos transformar a riego, ponernos como reto unas 20.000, 30.000 hectáreas y que quede un legado del presidente Molino. Aprovecho para agradecerle al presidente a la reglamentación de la ley 17, que paró un pocotón de barcos que venían a entrar en plena cosecha, que sí hubiesen desaparecido en la totalidad de la producción nacional este mismo año. El riesgo que se encuentra en estos momentos es la distorsión del mercado por la importación de barcos en plena cosecha, y que los productores están recibiendo precios de 23, 24 dólares por quintal, cuando producir un quintal de arroz está un poco más de 26 dólares. Un poco más, 26.40 para ser específico. Específicamente bajo los datos de la Dirección Nacional de Agricultura, son datos certificados por el MIDA, que producir una hectárea de arroz cuesta 2.508 dólares y el rendimiento nacional anda alrededor de 95 quintales por hectárea. Si tú divides esto entre el rendimiento, te dice que el costo de un quintal de arroz producido húmedo y sucio en campo es de 26.40. El precio que se encuentra en estos momentos en la industria ofertado hacia los productores es de 27 dólares, un precio muy cercano al precio del costo, trayendo como consecuencia, bajo algún castigo o tabla que pueda aplicar la industria, que el productor reciba un precio por debajo del que puede cubrir el costo. Y lo que se le estaba pidiendo al gobierno es la única herramienta que tiene el productor, y era la reglamentación en aquel momento de la ley 17, que establece por ley de la República que el arroz es un rubro de seguridad alimentaria y un pago de 7.50 por quintal. Entendemos muy bien la parte financiera en la que se encuentra el país y la que se encuentra el Estado, que está recortando presupuestos, pero hay que entender también muy bien el impacto que creó una importación
casualmente de la parte gubernamental en la época de cosecha. Y lo que buscamos los productores es un paliativo, no los 750, una cifra muy menor a la que el presidente anunció ayer de 150 millones de dólares, una cifra que podría oscilar alrededor de los 20, 25 millones de dólares, que le permitiría a los productores pagar los costos de producción, y si se tienen que retirar del campo se van a retirar, pero se retiran de manera honorosa, pagando todos sus compromisos y pudiendo migrar a otra actividad. Un productor que sale quebrado de la actividad no solo no vuelve al campo, no tiene posibilidades como empresario de entrar en otro negocio porque va a salir afectado crediticiamente en la APC. Entonces es lo que tratamos de buscar y esperemos pues al presidente que apele a la conciencia y haga las consultas de un grupo más amplio al que lo está asesorando y se dé cuenta que lo que los productores plantean es una realidad. Es una realidad y muy importante. Vamos a dar paso a nuestro compañero Icar Reyes en estudio, que tiene también algunos aportes y preguntas interesantes que hacerle al licenciado Omar Spiegel, porque tenemos datos muy precisos que evaluar en torno a esta situación, porque lo principal de un país es su seguridad alimentaria. Icar. Que es muy importante y me llama la atención algo que no es nuevo, algo que no es nuevo, y gobierno tras gobierno cambian el librito y hay que entonces trabajar con otros tipos de reglas o de normas. Sin embargo, me llama la atención lo que dice el señor Omar, el tema de las llegadas de barcos. O sea, cualquier persona, cualquier empresario, alejado inclusive, de la industria, puede traer de esa forma esta gran cantidad del grano en barcos. Cualquiera lo puede hacer, Señor Omar, importante esto que plantea nuestro compañero Icar Reyes, el tema de la entrada de barcos con granos, entre estos el arroz. Esto se alertó antes del mes de julio. ¿Cómo se regula la entrada de este tipo de productos tan sensitivos a nuestro país sin las consultas previas a las que usted mencionaba? Nosotros hemos venido defendiendo que el rubro arroz, que es uno de los rubros sensitivos establecidos ante la OMC desde el 97, es un rubro que tiene un manejo especial. Y como lo dice Icar, desde julio vinimos advirtiendo de que no se estaban cumpliendo con los debidos procedimientos para la importación del grano, que debe pasar por la cadena agroalimentaria de arroz, que es la que establece cuánto es el faltante de arroz en el país. Lo que hacía falta de arroz en el país eran 450.000 quintales que se aprobaron en cadena en marzo. No se llevaron a gabinete, no se sabe por qué, y posteriormente se hizo un análisis llegando a una cifra de aproximadamente 1.1, que se llegó a un acuerdo con la cadena para tratar de buscar un mejor precio. Pero la realidad lo que necesitaba el país eran 450.000 quintales y al llegar a esta cantidad de barcos que no pasaron por cadena, que vinieron por fuera de la cadena, lo que se decidió fue anular la importación porque íbamos a inundar el mercado con más de 2 y 3 millones de quintales. El presidente tomó la decisión sabia, una decisión patriótica de parar todas estas importaciones y de ordenar la casa, pero el impacto ya está hecho y los productores están perdiendo dinero. ¿Cómo estaríamos cerrando ya este año en el rubro arroz? Yo te aseguro que no vamos a llegar a la cifra que llegamos de producción el año pasado, que fueron 99.000 hectáreas, un año récord. Yo calculo que llegaremos a un poco más de 80.000 hectáreas y si no se apela a tomar una decisión en pro de la producción nacional, el año que viene podríamos disminuir una cifra significativa. Aquí lo más importante es que es una cifra ínfima lo que hay que poner para garantizar que los productores sigan en el campo y puedan nuevamente estructurarse para el año que viene. Si los productores salen del campo, la importación va a ser por el orden de los 150 millones de dólares. Y los 150 millones de dólares que el Estado va a tener que poner mucha plata en un impacto mucho mayor en empleo, en economía, en una situación difícil en la que está el país. Y algo que también Icar nos planteaba en la mañana de hoy cuando evaluábamos tratar este tema en el noticiero es también cómo se trasciende el precio, un posible aumento de precio al consumidor final. Y claro, usted nos manifestaba hoy en la mañana que tenía datos importantes también que compartir. Sí, aquí lo que llama la atención es, perfecto, primero las reglas claras. Tiene que haber reglas claras para el sector, porque me recuerda mucho al sector cebollero también, porque en el caso de los cebolleros también se inundaba el mercado de cebolla extranjera, pero al final, extranjera o local, los precios seguían siendo altos, porque en este caso, en esta dinámica, se habla de que supuestamente si traen grano o arroz y lo introducen al mercado, va a abaratar el costo. Al final sigue siendo carísimo también. Ahí no se apoya o no se beneficia en este caso al consumidor, que sigue siendo caro igual también. Lo sabe el señor Spiegel.
Sí, y esto es muy importante porque también hay documentos, señor Omar, que usted también nos compartía en días anteriores, donde se hace comparación con otros rubros y la preocupación principal es esta de la entrada de esta gran cantidad de productos que también se compara a la época de la cosecha de cebolla. Sí, definitivamente en la cosecha de cebolla se dieron importaciones a un bajo costo la cebolla y se le vendía caro al consumidor nacional. Hay que estar bien claro, y los consumidores tienen que estar muy claros, de que traer productos subsidiados de afuera no necesariamente abarata la canasta básica. En la práctica ha quedado demostrado que cuando el mercado queda en manos de 4 o 5 importadores, se ponen de acuerdo y establecen un precio que no beneficia a nadie. Deteriora la economía en el país, elimina miles de plazas de empleo y lo que se crea es un gran monopolio. Quedó demostrado en Costa Rica cuando bajaron los aranceles a cero en el sector arrocero, desaparecieron a todos los productores con el fondo de que iba a bajar la canasta básica y hoy en día no hay productores, no hay empleomanía, no hay economía en las partes más pobres y el arroz está por encima de $1. Muy bien. Y así de esta manera, amigos televidentes, y claro, usted tiene otro aporte importante para poder ampliar el tema acá con el señor Omar Spiegel. A ver, con el señor Omar, ¿qué impacto tienen las agroferias del IMA y la importación de arroz para las mismas en el mismo mercado en sí, en la dinámica del mercado, Elkis? Señor Omar, en la dinámica del mercado, ¿qué impacto tienen las agroferias de Lima con respecto a la venta de arroz? Mira, las agroferias de Lima, que por historia son necesarias porque hay una proporción vulnerable de la sociedad que no tiene acceso a trabajo y que necesita llevar el pan a casa. Nosotros entendemos eso, pero es importante de que estas cifras de mercado no suban, que no intervengan más el mercado, porque afecta a la comercialización nacional de la industria y del comercio. Afectando la industria y el comercio, pues definitivamente revienta siempre por la cadena más débil, que somos los productores, obteniendo un precio más bajo. Debemos llegar a un consenso del año que viene y arreglar la casa, ordenar la casa, que las importaciones, en caso que se necesite, vengan a tiempo, no vengan en época de cosecha. Si el programa del IMA necesita algo para abastecer su feria, se traiga y no entren en época de cosecha, sea más que todo un ordenamiento lo que debe haber y que no crezca, por supuesto, el programa. Aquí nosotros, como panameños, debemos apostar a que los ciudadanos tengan un empleo digno, que tengan la capacidad de ir a cualquier supermercado a comprar su alimento. No hay la posibilidad, entonces cuidemos las plazas de empleo que el sector arrocero protege, que son más de 40.000 plazas de manera directa y más de 100.000 de manera indirecta, y también permitamos pues que la economía se mueva y busquemos nuevas plazas de empleo. La tarea debe ser ir disminuyendo la cantidad de agroferias, ir aumentando el empleo, ir aumentando la economía y la dignidad de todos los panameños. Oiga, ya para cerrar, importante durante estos días y las últimas declaraciones del gobierno ante el rubro arroz, ¿han tenido algún acercamiento aparte del que ya han llevado con la Asamblea Nacional de Diputados? Tuvimos una reunión con el ministro donde se planteó la problemática que existía. El ministro quedó anuente de que el grupo legislativo, los diputados, iban a apoyar a la moción a ver de dónde se conseguían $3 aproximadamente para cubrir la pérdida de los productores. Pero en una entrevista posterior el ministro sale rotundamente diciendo que no fue lo que se conversó en la reunión, pero es una posición de gobierno, lo entiendo. El jefe de él, el presidente Mulino, había dado ya una instrucción de que no iba más 7.50, no hemos hablado de esa cifra. Citamos la ley 17 porque es la única herramienta legal que existe, pero lo que buscamos es un paliativo para tratar de sacar la producción adelante y que los productores no salgan en pérdida. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Así de esta manera, amigos televidentes, concluimos con esta entrevista muy interesante que comparte datos actualizados sobre la realidad del rubro arroz en nuestro país, tal como lo manifestaba el presidente de la cadena agroalimentaria de arroz. Para producir un quintal de arroz, al menos se invierte en $26.40, y no así es el retorno de esta inversión, lo que pone en peligro, y ya sustentado también por expertos, lo que es la producción de arroz en nuestro país. Con esta información volvemos a los estudios. Soy Elkis Sánchez, Hispaninforma.